Vamos con lo que es una verdadera pandemia, epidemia de violencia. Escuchen bien, más de 500 mujeres han sido asesinadas, 500 víctimas de femicidio desde el año 2010, fecha en que se tipificó este delito. En promedio han sido más de 40 casos cada año y en un tercio de ellos existían antecedentes o el agresor tenía incluso orden de alejamiento. Analizamos junto a especialistas la problemática detrás de este delito que sigue sin retroceder a lo largo de una década. Todos coinciden en que la principal deuda es la prevención. Carolina Vera con este reportaje a fondo. Algo hay que hacer porque si no muchas mujeres van a terminar como mi mamá. Y como hijos es un sufrimiento muy grande. Ha pasado casi una década desde que Alejandra dio esta entrevista a Chilevisión Noticias. Nada ni nadie logró evitar que sus palabras se transformaran en realidad. Pese a la tipificación del delito de femicidio y la implementación de políticas públicas en distintos gobiernos, la amenaza sigue latente para las mujeres. Fue algo que nosotros jamás pensamos que le podía pasar a una persona. Con tanto dolo, con tanta ira. Fue un secreto muy bien guardado por parte de mi madre y yo creo que no solamente ella, sino que le pasa a muchas mujeres que han recibido violencia a lo largo de su vida. Hay una víctima. Con una herida en la cabeza. Fue hallado su cuerpo calcinado. Perdió su vida en manos de su pareja. Haber tenido un lazo sentimental con su agresor era hasta la ley Gabriela la única forma de sancionar la muerte de una mujer como femicidio en Chile. Hoy la normativa se ha ampliado, pero existe una gran discrepancia respecto a las cifras. El Estado, Ministerio Público, tribunales, lo que está haciendo es seguir considerando como simples homicidios o parricidios situaciones que para nosotras consideramos que son femicidios. Mientras los números oficiales hablan de 502 víctimas de este delito desde su tipificación en el año 2010, la Red Chilena contra la Violencia va mucho más allá y afirma que son cerca de 700 las mujeres que han sido asesinadas por razones de género. ¿Qué ha pasado en la última década? ¿Qué factores han influido para que este delito no retroceda? Analizaremos junto a expertas en la materia lo que ha ocurrido con el femicidio, partiendo por el propio Servicio Nacional de la Mujer. Tiene que haber un reconocimiento también por parte de las demás autoridades de que la violencia contra las mujeres es algo o es una situación que hay que abarcar globalmente y no solo situarla en lo que es Cernamek. ¿Y siente que ese reconocimiento no se ha hecho? No. Fue terrible, una escena que jamás se me va a olvidar. Yo me acuerdo de olores, me acuerdo de fechas, de horas, de cómo estaba vestida. Yo a mi mamá la echo de menos todos los días de mi vida. Me ha hecho falta en todas las situaciones y momentos importantes de mi vida. Y eso a mí nadie me lo va a devolver. Alejandra accede hoy a esta entrevista tras años alejada de los medios. Le preocupa la realidad que se vive en Chile. Cuando tenía 14 años fue víctima de la brutalidad del femicidio. Su madre Victoria Solís fue asesinada el 14 de mayo de 2005 a manos de su padre, Cristian López Breque, quien es uno de los primeros femicidas de Chile, y Victoria, una de las primeras víctimas tras la tipificación de este delito. Ese día estaba con sus hermanos en la casa de unos vecinos justo al frente cuando escuchó una explosión. Mi casa estaba destruida entera, que las paredes ya no estaban, que no estaban tampoco las ventanas. Sentíamos un poco de culpa, que quizás habríamos sido alguno de nosotros que no apagó la estufa y que fuimos los causantes, pero a lo largo de los días y del tiempo logramos evidenciar que claramente fue mi papá el causal del fallecimiento de mi mamá. Mi mamá fue degollada y fue torturada antes de su muerte. Este reconocido preparador de caballos no solo asesinó a su mujer, sino también hizo explotar su casa en un intento de suicidio. Alejandra y su familia debieron esperar 7 años para que recibiera una condena. Presidio perpetuo calificado, 40 años de cárcel sin derecho a beneficios. Una de las primeras sentencias por femicidio tras la promulgación de la ley. Esa es como la pena más alta que se puede recibir dentro del femicidio en Chile. Y quizás 40 años no es suficiente. En mi época, en mi niñez, que fue cuando yo tenía 14 años, fue sumamente difícil salir adelante. Y eso lo logré a través solamente del apoyo de mi familia. Y quizás no todas las familias tienen redes de apoyo o familiares que se quieran hacer cargo de estos niños que quedan un poco a la deriva.
¿Qué pasó tras las primeras sentencias? ¿Por qué estas muertes no disminuyeron? En promedio son más de 40 casos cada año. En un tercio de ellos existieron antecedentes de violencia o el agresor tenía orden de alejamiento. La madre de Alejandra denunció una vez antes de ser asesinada. El sistema funciona mal y lento, y lo que tienen que llegar a hacer las mujeres para que al final su caso sea considerado es inconmensurable, lo que se llama la ruta de la violencia. Ha sido un trabajo enorme conseguir que las policías y que los distintos lados se acojan las denuncias de las mujeres. La ley Gabriela, promulgada en marzo de 2020, permitió ampliar la normativa a relaciones no íntimas o en razón de género. Un avance, destacan estas especialistas, pero aquí la materia pendiente sigue siendo la prevención más allá de la sanción. Hoy día tenemos todo centralizado en el tema judicial y sin embargo, cuando llegamos al tema judicial ya llegamos tarde. Aquí se requiere una agenda amplia que incluya la participación de las mujeres, la autonomía económica de las mujeres. No existe la prevención y la prevención requiere, digamos, de entender de que estamos en una cultura que asigna a las mujeres un rol subordinado, un rol dependiente y un rol en que hasta el año 89 debíamos obediencia al marido. Mi mamá era muy bailarina, era muy alegre. No tenerla es horrible. Janet Sepúlveda tenía 58 años, fue atacada con un arma blanca por su pareja en la casa donde vivían. Su muerte se transformó en el femicidio número 29 del año pasado. Natalia, su hija, afirma que por años sufrió los embates de una violencia silenciosa donde de a poco fue alejada de todos sus cercanos. Me acuerdo que nos reímos como nunca. ¿Ese fue el último día que la viste? Sí. Él peleaba constantemente, o sea, por todo hacía problemas, porque mi mamá compartía con sus compañeros de trabajo, llegaba tarde, problema, porque me iba a visitar, problema. Era el maltrato que le hizo a mi mamá, más bien fue demasiado psicológico. Su madre estuvo 17 años con Arturo, a quien se dedicaba por completo. Nunca habló de la violencia de la que era víctima. Mi familia en sí igual como que ha tenido mucha culpa porque es demasiado machista. No se queden calladas, que no aguanten cosas, que no lo normalicen, que merecemos buen trato y no solamente como mujeres, sino que merecemos un buen trato como personas. Hoy Natalia y su familia solo esperan justicia tras la investigación que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte. Arturo Valenzuela fue formalizado en calidad de autor por el delito de femicidio y permanece en prisión preventiva. El tribunal fijó un plazo de 120 días de investigación. El vacío que tengo en mi corazón, pero es que no se lo doy a nadie. Entonces, cadena perpetua. Eso es lo que espero, es como lo mínimo que espero. Uno de los tantos casos de violencia de género que está siendo investigado, y aquí es donde surge otro punto de análisis. Está el Estado de Chile en deuda con las mujeres. Creemos que es importante que cuando se trata de una muerte de una mujer, tanto las policías como el Ministerio Público, los tribunales, el Servicio Médico Legal y todas las instituciones que integran el Estado realmente apliquen perspectiva de género. Y ahí se requiere también una formación mucho más profunda de los jueces de lo que significa la violencia de género. ¿Que hoy no existe? Hoy no existe, para que estos temas lleguen y sean bien tramitados y procesados en la justicia. Desde Cernamej se han realizado capacitaciones en el área de la salud, educación y poder judicial, entre otros. Han habido avances, pero el camino es aún largo. ¿Hubo algún apoyo del gobierno en esos años? No, nosotros no tuvimos ningún apoyo del gobierno. Sí, mi familia materna fue la que se encargó de protegernos y de brindarnos atenciones psicológicas y psiquiátricas.
La deuda, según los expertos, no solo ha sido con las mujeres víctimas, sino también con sus hijos y familiares que muchas veces, dice Alejandra, no tienen a quién recurrir. Ella, gracias a su familia materna, logró salir adelante, estudiar enfermería y ser hoy una profesional. Hasta el día de hoy, reconoce, sigue necesitando terapias que son costeadas de forma particular. Cuando uno recibe violencia, no es fácil abarcarlo ni tampoco verbalizarlo, sobre todo en la niñez. Entonces es sumamente importante que le demos énfasis tanto a la educación como también a la salud mental. Ayuda psicológica y psiquiátrica que resulta vital para estas familias, pero la clave está en poder llegar a las mujeres y sus hijos cuando sufren los primeros episodios de violencia. Actuar a tiempo permite evitar nuevas agresiones y desenlaces fatales como este. Protección que debiese partir, aseguran desde el Observatorio de Género y Equidad en el área de la salud. Mira, claramente hay un sector que está participando poco, que puede participar mucho más, que es salud. Porque las mujeres que viven violencia, en general, a donde llegan es a servicios de salud, o al CEFAM o donde sea. Entiendo que están en este minuto trabajando y ya casi listos para presentar una política que se ha demorado demasiado tiempo en salir. El Cernamej cuenta con un programa de prevención focalizado en jóvenes de entre 14 a 29 años. Reconocen, no es suficiente para abarcar todo el problema. Tiene que ser una política pública que involucre a todos los ministerios, a todos los servicios, no solo a que pensemos que es un ministerio o un servicio pequeño, que tiene un presupuesto acotado. Y la prevención no puede estar a cargo solo de este servicio. Bueno, estaba en la oficina donde trabajaba mi madre. Se sentaba aquí en este escritorio. Entre todo, en verdad, le hicieron como este mini altar. Hoy Natalia intenta salir adelante tras la muerte de su madre. Trabaja en contabilidad de la misma empresa que ella estuvo 10 años. Alejandra, por su lado, también ha seguido con su vida, ambas en medio de mucho dolor. Por eso esperan que el sistema funcione para que este delito no se siga repitiendo. Un avance en esta materia sería la Ley de Violencia Integral, que considera realidades hasta hoy no cubiertas por la actual normativa. Pero el proyecto sigue en el Congreso tras ser ingresado en enero de 2017. La violencia de género sigue sin ser un tema de Estado. Falta mucho en cuanto a, no sé, la cantidad de sesiones del psicólogo o toda la ayuda necesaria, como los resguardos también. Ayuda para los hijos y las familias y en especial ayuda para prevenir y otorgar garantías a las mujeres de que serán protegidas por el Estado. De por medio, la lucha es dantesca por conseguir cambios estructurales que finalmente logren erradicar el femicidio. Lo que nosotros buscamos como hijos es sentirnos protegidos por el Estado y por sobre todo sentir que necesitamos y que vamos a encontrar justicia. Aquí hay un país en deuda con esas 500 mujeres que han sido víctimas de femicidios durante una década. ¿Cuántas más hacia atrás? También con sus familias y también contra cada una de las que no pueden vivir una vida libre de violencia, de una violencia estructural.